La manera en que siempre cuestionan cada detalle sobre Jimin y Jungkook es increíble. A pesar de que compartimos videos claros sobre los momentos a los que nos referimos, algunos insisten en afirmar que están editados o manipulados. Sin embargo, en nuestro canal, hemos demostrado una y otra vez que estos videos son reales y que no necesitamos añadir nada más, porque Jimin y Jungkook son auténticos y completamente naturales en su forma de ser, algo que se vuelve evidente para cualquiera que observe con atención. Lo más impresionante es ver cómo esta conexión se mantiene constante en cada gesto, cada mirada y cada interacción, lo que hace que su complicidad sea simplemente innegable. Y aunque algunos puedan no entenderlo, muchos otros apoyan y valoran esta relación única que comparten. Así que hoy vamos a reafirmar lo que nuestro Jikook representa, esa conexión y complicidad que saltan a la vista, tan puras y sinceras, un vínculo que pocos llegan a experimentar. Tomemos como ejemplo este hermoso momento, uno de tantos, que ocurrió durante uno de los viajes de BTS. Jungkook fue el encargado de ir a despertar a Jimin de una siesta, pero en lugar de llamarlo suavemente o simplemente moverlo para que despertara, hizo algo inesperado. Decidió acostarse a su lado y abrazarlo por la espalda, en una escena que refleja el cariño y la cercanía que existen entre ellos. Sin vacilar, al entrar en la habitación, lo primero que hace Jungkook es acercarse a Jimin, quien aún está profundamente dormido, y se acomoda a su lado. Es como si, en ese instante, todos los demás desaparecieran y no existiera nada más importante que él y Jimin compartiendo un momento de calma, como una pareja que ha encontrado en el otro el refugio perfecto. Podemos ver cómo Jungkook se permite ser completamente él mismo con Jimin. Al abrazarlo, se percibe una ternura tan genuina como si sus propios instintos lo impulsaran a proteger y cobijar a Jimin. Y aunque en un momento parece recordar la presencia de las cámaras y suelta suavemente su abrazo, no se aleja. Permanece a su lado, acostado junto a él, como si no quisiera romper esa pequeña burbuja de intimidad que ambos han creado. La tranquilidad y el cuidado con los que Jungkook actúa hablan de un vínculo que trasciende la amistad, revelando una conexión más profunda, una conexión que cualquiera puede notar simplemente observando la forma en que ambos se miran y se entienden sin necesidad de palabras. Esto es lo que hace que Jikook sea tan especial y tan real para muchos. No se trata de un momento aislado, sino de una serie de gestos, miradas y detalles que se repiten, que muestran cómo Jimin y Jungkook han creado su propio mundo, en el que no necesitan explicar su relación a nadie. Al abrazarse, al buscarse en cada lugar, muestran el amor y la complicidad que solo dos personas profundamente unidas pueden experimentar. Son la prueba de que, cuando alguien encuentra a la persona adecuada, todo parece encajar, y el amor se muestra de las maneras más sencillas y sinceras, como en un abrazo robado o una mirada llena de cariño. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente puedes ocultar tus sentimientos por alguien? Puedes intentar disimular, aparentar, pero esos sentimientos siempre encuentran una forma de mostrarse, ya sea a través de las pequeñas acciones, las miradas que se escapan, o los gestos que revelan más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Y eso es exactamente lo que pasa con Jungkook cuando está cerca de Jimin. No importa en qué situación se encuentren o si están rodeados de personas. La conexión entre ellos es tan fuerte que parece trascender cualquier distracción. Jungkook, sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor, siempre busca a Jimin, como si su mirada tuviera una brújula interna que apunta directo hacia él, llevándolo a encontrarlo y contemplarlo de una manera que solo alguien profundamente enamorado podría hacerlo. Un ejemplo perfecto de esto ocurrió durante su participación en el programa de James Corden, en un segmento de Zumba. Allí estaban todos, riendo y disfrutando de la clase, hasta que James le pide a Jimin que se convierta en el profesor de baile. En ese momento, todos los miembros de BTS miran a Jimin con entusiasmo, pero la forma en la que lo mira Jungkook es totalmente distinta. Hay una luz en sus ojos, una mezcla de admiración y ternura que va mucho más allá de una simple mirada amistosa. Mientras el resto simplemente observa los movimientos de Jimin, Jungkook parece perderse en él, atrapado en esa belleza que le resulta hipnotizante. Cada gesto de Jimin, cada sonrisa, cada paso en el escenario es seguido atentamente por los ojos de Jungkook, quien, sin importar si alguien pasa frente a él,
se acomoda para mantener su vista fija en Jimin. Cuando Jimin sube a la tarima y comienza a moverse al ritmo de la música, podemos ver cómo Jungkook sonríe, completamente embelesado. Esa sonrisa no es cualquiera. Es una de esas sonrisas sinceras, de esas que te brotan desde el fondo del corazón y que no puedes ocultar aunque lo intentes. Jungkook no se limita a imitar los movimientos de Jimin como los demás. En un instante, se queda quieto, dejando que todos esos sentimientos afloren a través de su mirada, sin poder evitar admirar cada detalle. Es como si el tiempo se detuviera, y en ese momento solo existiera él y Jimin en ese escenario. Estos son los momentos que muestran esa conexión única y especial que comparten. No se trata de un amor cualquiera. Es una relación llena de admiración y complicidad. Un lazo tan profundo que cualquier persona a su alrededor puede percibirlo. La forma en que Jungkook observa a Jimin, tan concentrado, revela que para él, Jimin es alguien único, alguien que ocupa un lugar especial en su vida. Esa sonrisa, esa mirada intensa, son las pruebas de un amor que no necesita palabras para expresarse. Son esos gestos pequeños, casi imperceptibles, los que demuestran que para Jungkook, Jimin es mucho más que un compañero de escenario. Es alguien que ha tocado su corazón de una forma que pocos podrían comprender. Así que, aunque algunos puedan intentar ignorar estos momentos, para quienes han seguido a Jungkook de cerca, es imposible no notar el cariño y la admiración que existen entre ellos. Cada mirada de Jungkook, cada sonrisa mientras observa a Jimin, son un recordatorio de que cuando alguien encuentra a la persona adecuada, todo cambia, y cada gesto se convierte en una declaración de amor. Mucho se habla de los celos de Jungkook cuando Jimin le presta atención a alguien más, pero hay un momento icónico que merece ser recordado. Un instante en el que Jimin, con toda la intensidad de sus sentimientos, dejó ver sus propios celos hacia Jungkook. Fue en una transmisión en vivo, y aunque muchos conocen este momento, es uno de esos recuerdos que vale la pena revivir, porque nos muestra una faceta de Jimin que pocas veces se deja ver, la de un Jimin celoso, posesivo, incapaz de contener su reacción cuando se trata de alguien que significa tanto para él. Todo comenzó cuando Jungkook compartió una anécdota sobre un concierto, mencionando que vio un cartel entre el público que decía, "Jungkook, cásate conmigo". La mayoría podría pensar que era solo un comentario divertido, pero apenas lo dijo, los ojos de Jimin reflejaron algo más, una mezcla de sorpresa y quizá un poco de incomodidad, como si escuchar esas palabras hubiera despertado algo en su interior. Jimin intentó mantener la compostura, pero en cuestión de segundos, la tensión de sus sentimientos fue demasiado. Con una expresión seria, casi exigiendo una respuesta, Jimin le pidió a Jungkook que respondiera a la fan. La intensidad en sus ojos, la seriedad en su voz, era evidente que Jimin quería algo más que una simple respuesta. Él quería saber con certeza lo que Jungkook sentía. Jungkook, con su natural dulzura, intentó tranquilizar a Jimin diciendo que quizá la fan que había escrito el cartel no sabía lo que significaba para él, como si tratara de minimizar el asunto. Pero eso no fue suficiente para Jimin, quien estaba visiblemente insatisfecho con la respuesta. En ese momento, Jimin no quería una excusa ni una evasiva. Quería escuchar un no claro y directo, como si esa fuera la única respuesta que podría calmar sus celos. La situación se volvió tan intensa que incluso J-Hope y Taehyung, que estaban presentes y observaban el momento, prefirieron no intervenir y simplemente dejaron que Jimin y Jungkook resolvieran el asunto entre ellos. Ambos parecían conscientes de la tensión romántica en el aire y, aunque intentaron contenerse, no pudieron evitar reír ante la escena, como si comprendieran que estaban siendo testigos de un momento íntimo entre la pareja. Jimin, al notar la intensidad de su reacción, soltó una pequeña risa nerviosa y, visiblemente avergonzado, se retiró de la cámara, quizás consciente de que había mostrado más de lo que pretendía. Pero ese momento capturó algo especial, algo que pocos llegan a ver en Jimin, su vulnerabilidad y la profundidad de sus sentimientos hacia Jungkook. Esa pequeña escena de celos nos mostró que, más allá de cualquier fachada, para Jimin, Jungkook es alguien tan importante que la idea de compartirlo, incluso de forma hipotética, lo pone en alerta. Su reacción fue una de esas muestras de amor que nacen de lo profundo del corazón, un gesto que no necesita explicación porque habla por sí solo. Al final,
Lo que podría haber sido una simple anécdota de un fan con un cartel, se convirtió en un recordatorio de la conexión única que comparten Jimin y Jungkook. Los celos, en este caso, fueron una expresión de lo que ambos significan el uno para el otro, una señal de que cuando se trata de su amor, no hay lugar para dudas. Y aunque Jimin intentó disimularlo, sus sentimientos salieron a flote, demostrando que, por más que intentemos ocultar lo que sentimos, el amor verdadero siempre encuentra una forma de revelarse.